Ahí está, nos escuchás. ¿Le podemos ir por el apodo? Vamos a ir por el apodo. Nosotros ya No, lo yo, tomamos un poquito de cariño porque esté acá, por todas las complicaciones que por ahí tuvo para llegar al programa. Y aún así, está acá con nosotros Rapalini. Nosotros le decimos Fefo. ¿Te podemos decir así? Cariñosamente. Sí, ¿Se todo el escucha? mundo me dice Ahí se Fefo, no hay ningún escucha él. problema. ¿Cómo están? ¿Todo bien? bueno. Tic-tac. A ver si nos escuchás. A ver. Yo los escucho bien, Ahí ¿ustedes? está, va, ahí te perfecto. escuchábamos. Perfecto, excelente. Excelente, excelente. Bueno, les decía que no hay ningún problema, que todo el mundo me dice Fefo y prefiero que me digan Fefo a Fernando, así que con Ah, total libertad. perfecto. Entonces ya te tomamos el apodo ese. Primero que nada, agradecerte muchísimo por tomarte este tiempo, por charlar con nosotros. Nosotros mismos entendemos que por ahí somos un medio chico, que por ahí nos cuesta un poquito más el tema este de conseguir los invitados, así que primero que nada agradecerte por ese sentido. Para mí no hay medios chicos o medios grandes, hay personas del otro lado y eso es lo único importante. Así que disculpen ustedes por el tema del ajuste del tiempo, pero bueno, estaba con una complicación familiar y bueno, la pude resolver a medias, pero bueno, que aquí estamos, al servicio, a disposición para lo que necesiten. No, muchísimas gracias. Yo quería arrancar preguntándote, bueno, mucha gente te conoce como ex árbitro, por ahí no está tanto metido en lo que vos, el cargo que ocupás hoy en día. Si querés explicarle por ahí brevemente a la gente el cargo que ocupás en AFA. Bien, actualmente soy el gerente técnico del departamento arbitral. Esto traducido al criollo vendría a ser el encargado desde el último chico que entró hace una semana en AFA hasta el más viejo de todos, con más recorrido, el encargado de la formación, de la capacitación, de la instrucción, de todo lo que tiene que ver con la gestión técnica y conceptual, no así con el tema de las designaciones, que la sigue haciendo Federico Beligoy, que es el director nacional de arbitraje, con quien trabajamos en conjunto, pero yo me encargo del área técnica y él se encarga del área de las designaciones. Yo te hago una preguntita y ya abro a los chicos a la mesa para que te pregunten. Hay mucha gente que, bueno, empezó a ver esto. Está la foto tuya con Federico Beligoy, con Tapia. Vos por ahí ingresás en este lado del arbitraje pensando en un futuro ser el próximo director de arbitraje. No, Hoy pensás en el cargo que tenés ahora. siempre pienso en el día a día, en el cargo que tengo, no me seduce otra cosa. Cuando dirigía los partidos pensaba en el partido que tenía el fin de semana, no en el que podía llegar a venir dentro de un mes. No, tenía un partido el fin de semana, pensaba en ese partido y lo dirigía. Y la verdad que yo vengo a hacer una experiencia en Emiratos Árabes Unidos en la parte de formación, que fue muy enriquecedora, muy linda, y me convocaron para que desarrolle esto y es lo único que tengo en mente, es mi único objetivo. Bueno, te abro la mesa. ¿Quieren preguntar, chicos? Hola Fer, ¿cómo estás? Te habla Tiago. Bueno, primero agradecerte por este momento que nos das. Te quería preguntar un poco por lo que pasa el domingo, la final Huracán Platense, la lesión de Ramírez, va a dirigir Tello, ya se sabe. Te quería consultar qué se tiene en cuenta para esos casos, por qué es Tello el asignado para este partido después de la lesión del árbitro principal. Bueno, esa es una respuesta que yo no te puedo dar porque yo no me encargo de las designaciones, como te decía recién. Siempre hay una persona que puede reemplazar al árbitro en caso de lesión, como fue en este caso, que Nico tuvo la mala fortuna de lastimarse en un partido de Copa en 3 semanas. Y cuando llegó acá se hizo una resonancia inmediatamente. Bueno, apareció un desgarro de casi 1 centímetro en el gemelo. Y bueno, al no estar al 100%, decidieron reemplazarlo por alguien que está al 100%, en este caso lo eligieron a Facundo. Yo no tengo nada que ver con el tema de asignaciones, pero son dos árbitros tremendos para dirigir la final. Cualquiera de las dos hubiese estado muy, pero muy bien. Así que en este caso, desafortunadamente, no puede dirigirla el gringo, que es el que estaba designado. Y bueno, la tendrá que dirigir Facu. Y estamos hablando de un árbitro que viene de un mundial, que va a un mundial de clubes y viene a dirigir la final de Libertadores y la final de la Champions de Asia. Bueno, qué sé yo, me parece que pergaminos le sobra.
Hola, Fer, ¿cómo va? Justo hablando de eso, del tema de que por ahí los árbitros son premiados a nivel mundial, y por ahí acá, no sé si por los medios, los hinchas o como nosotros los futboleros, los miran de reojo a los árbitros. Que el otro día lo tuvimos a Baldassi acá, Héctor, y dijo que por ahí a los árbitros hoy en el fútbol argentino le falta un poco más de apoyo por parte de los directivos. ¿Sentís que es así? ¿Por qué es esto de que por ahí afuera los premian tanto y por ahí nosotros no le podemos dar ese, no sé si ese premio, pero mirarlos como los miran afuera? Bueno, no sé cómo los miras vos particularmente. Vamos a hablar de vos y no hablemos en general. Hablemos de vos. ¿Cómo los ves vos? No, para mí es verdad que acá por momentos hay partidos como el del otro día de Falcón Pérez, pero por algo mismo digo esto de que afuera los premian. No sé si es que tiene que ver el juego, cómo cambia o si es solo por cómo es acá. Bueno, mirá, te voy a responder. La vi la nota con Héctor, con el cual tengo una excelente relación, y ha sido un gran formador para mí, y un gran apoyo, y me parece un referente ineludible dentro del arbitraje. La vi, escuché lo que dijo, lo escuché todo, y coincido con él en un montón de cosas. Vos me estás nombrando un partido desafortunado, y yo mismo salí a decir que se habían hecho cosas mal en ese partido, pese a que ya él es un muy buen árbitro, como también lo dijo Héctor, pero que tuvo una muy mala noche. Pero fíjate que me hablas de un partido, de cuartos de final, o sea, hubo 3 más. Central Huracán, lo dirigió Chavarría, no tuvo un Sí. solo problema. El otro fue Boca Independiente Boca tampoco. Independiente, lo dirigió Ramírez, no Ramírez. tuvo un solo problema. Y el otro fue Argentino San Lorenzo. Argentino San Tello me Lorenzo, lo parece que estuvo. dirigió Facundo, no tuvo ningún problema. Detalles, cositas así, pero nada escandaloso. Son partidos muy difíciles. Después hubo 2 partidos más, hubo 2 semifinales, con un equipo muy sensible como Platense, lógicamente con mucha sensibilidad porque se había sentido perjudicado en el partido anterior. De visitante en Cancha San Lorenzo lo dirigió el flaco Rey Hilfer, no tuvo un solo problema. Después estuvo otro partido muy disputado, muy cerrado, que fueron a penales. Independiente Huracán, lo dirigió Mastrangelo, no tuvo un solo problema, lo dirigió muy bien. O sea, de 6 partidos hablamos de 1. Entonces, vamos a poner las cosas en la ecuación. Si de 6 partidos, 5 salieron muy bien y 1 salió mal, no está tan mal la cosa. Está bien, pero es simplemente estadístico lo que digo, y no sé si lo comparten o no, pero estoy tratando de responderte lo que vos me estás diciendo, porque a veces, y no lo digo por ustedes que son bastante jóvenes, y me encanta que sean expeditivos, pero yo tengo 47 años, estoy en desde el año 2000, y veía fútbol cuando no era árbitro, iba a la cancha cuando no era árbitro, y puteaba a los árbitros. Entiendo de lo que están hablando. Siempre pasó, pasa y pasará dentro de 20 años, pero son las reglas del juego. Sí, yo me quiero meter en esto. Por ahí lo que vos decís, y creo que lo comparto, es que más que nada en el fútbol argentino se queda a la gente mucho más con el error que con el acierto. O sea, es mucho más visible el error del árbitro que cuando pasa un partido y no se habla del arbitraje. Yo creo que castigan con mucha crueldad, y no digo que esté bien o mal, es mi opinión, nada más. No juzgo el laburo de otros, no estoy atacando a nadie. Creo que se castiga mucho más el error mínimo de un árbitro, y con esto no digo que no haya errores, hay un montón de errores y más grandes. Lo que pasa es que la mayoría de los errores que nosotros analizamos no tienen que ver con lo que ustedes ven. Y si quieren, lo explayamos un poco. Pero la mayoría de los errores, o los errores más graves que nosotros vemos, tienen que ver con cosas que ustedes señalan que a veces no ven. Después lo que se ve está claro, penal sí, penal no, roja sí, roja no, el VAR llamó, el VAR no llamó, queda expuesto ante la mirada de todos. Pero hay muchas cosas para trabajar, muchas cosas para corregir, pero siempre nos quedamos con una decisión de 100 o 120 que toma el árbitro durante el partido. Y siempre nos quedamos con una jugada de 15 partidos en una fecha. Pero bueno, pasa y está bien, no hay ningún problema. Siempre es bueno escuchar para aprender. Yo le dije a los muchachos el otro día cuando nos reunimos, vamos a escuchar al periodismo, al constructivo, lógicamente, ¿no? Sí. A ver qué piensa de nosotros, porque tenemos que escuchar y ver
en qué nos ven mal, porque lo tenemos que corregir, porque por nosotros pensamos que estamos haciendo determinada cosa bien y no la estamos haciendo bien. Hacemos una autocrítica, miramos para adentro, tratamos de ser reflexivos, tratamos de darles herramientas a los árbitros, que es lo más importante que tenemos, y para que ellos sean mejores y para que las cosas salgan bien. Ese es nuestro camino. Después lo que hacen los demás, los periodistas, los jugadores, los dirigentes, los técnicos, sobre eso no podemos trabajar. Tenemos que trabajar sobre nuestras fortalezas y potenciarlas, y trabajar sobre nuestras debilidades y tratar de fortalecerlas. Bien, buenas noches, Fer. Volviendo un poquito a lo que dijiste recién del tema de nosotros vemos cosas que el periodismo no ve. Se me vino a la mente una jugada que te pasó a vos en cancha de Racing con Boca, creo que fue. Que le anulan un gol, parece que a Boca, sobre el final del partido. No, estuvo en la duda de si era penal. Sí, y si era después penal, me parece. Nunca se vio que era mano de Villa. Y se no termina penal. viendo la mano. Bueno, se me vino un poco a la mente esa jugada y quería ver, bueno, cómo lo resolviste en el momento, cómo pudiste salir bien de esa situación. Es que, mirá, yo no hablaba de mi trabajo cuando No, era árbitro, pero no voy a hablar ahora. se me vino a la mente No, la está bien, cabeza. está bien. Yo no hablaba de mí cuando era árbitro, no voy a hablar ahora que no lo soy. Ahora tengo que hablar con responsabilidad sobre la formación del arbitraje, no sobre una jugada puntual. Entonces me gusta siempre trabajar desde lo conceptual. Entonces cualquier pregunta que me quieras hacer conceptual, yo te la respondo sin ningún tipo de problema. Bien, entonces, esta es otra pregunta que no tiene absolutamente nada que ver con lo que te dije recién. Se estuvo viendo, hay bastantes críticas, al menos de este lado, siempre, por los criterios que se utilizan. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, con las manos? He visto, al menos yo de mi lado, como hincha de Huracán te hablo, he visto partidos que por ahí en un partido se cobra una mano y en otro partido no se cobra una mano, a favor o en contra. ¿Cómo hacemos para utilizar siempre o para unificar cómo se trabaja eso adentro, para unificar el mismo criterio? ¿Cómo es tu nombre? Juan Cruz. Juan Cruz, mirá, Juan Cruz. El tema es el siguiente, la pregunta es muy buena y es una de las falencias que tiene el arbitraje, pero a nivel mundial, no solamente a nivel argentino. Porque si bien no existen, ustedes son futboleros y van a entender lo que digo, si bien no existen dos jugadas iguales, calcadas, exactas, existen jugadas muy parecidas. Exacto. Y nosotros no podemos salir con diferentes sanciones de jugadas muy parecidas, porque el mundo del fútbol no lo acepta. Es esto, ustedes después el lunes hablan y dicen, che, pero ¿cómo? Esta mano, que es muy parecida a la otra, en un área se cobró y en otra no. Las manos tienen un gran problema a nivel mundial, que es la parte del reglamento que más sujeta a interpretación está. Y mientras más sujeta a interpretación estén las cosas, más opiniones diversas podemos tener porque más criterios tenemos. ¿Está bien? El tema de unificar los criterios es imposible precisamente porque son criteriosos. Nosotros lo que tenemos que unificar son los procedimientos. Lo que tenemos que unificar es la forma de evaluar las manos según consideraciones. ¿Para qué? Para que esos grises que tenemos, que las manos que puedan ser parecidas no se juzguen de distinta manera, lo que es blanco y lo que es negro. O sea, lo que es mano y lo que no es mano. Esas no las vamos a discutir, ¿estamos de acuerdo? Pero hay jugadas parecidas que algunos cobran y otros no las cobran. Ajá. Y ahí es donde viene el libro. Y uno dice, para mí amplía volumen, y otro dice, para mí no, porque ¿qué es para vos ampliar volumen y qué es para mí? Y no hablamos con esto de una mano flagrante acá arriba, ni hablamos de una mano pegada al cuerpo, porque ahí estamos hablando de un negro o un blanco. Estamos hablando de una mano a media asta, que para vos puede ser ampliar un volumen y para mí no, que para vos puede ser justificable por la biomecánica del movimiento que viene desarrollando, y para mí no, porque para vos puede haber un movimiento adicional y para mí no. Hay muchos factores que tienen que ver con la interpretación, que si yo pongo todos que sí, me tiran para penal, y si vos pones todos que no, te tiran para no penal. ¿Entendés? Exacto. Entonces, como hay grandes cantidades de consideraciones sujetas a un criterio, y ese criterio es flexible, bueno, ocurre eso. Entonces, ¿qué tratamos de hacer nosotros? Achicar ese gris lo más posible, esa brecha, para ser más uniforme en la sanción de las manos que son más o menos parecidas. ¿Se entendió más o menos el razonamiento? Exacto. Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches, Fer. Acá Diego Gurecki para preguntarte. Muchas veces en estos casos, en los que son las manos y jugadas muy
muy puntuales, entra la tecnología, entra el VAR en ayuda de los árbitros, que yo creo que es una gran herramienta que se les pudo dar. Ahora, muchas veces en nuestro fútbol y en el fútbol a nivel mundial hay pequeñas falencias en el uso de la tecnología. Metiéndonos más en lo que es lo local, ¿qué crees que le falta hoy al VAR para terminar de ser esa herramienta completa que puede ayudar del todo a los árbitros a la hora de hacer su tarea? Yo creo que le falta un poco de eficiencia. ¿Y a qué me refiero con eficiencia? Yo creo que el VAR está siendo justo, y eso lo dicen las estadísticas. Nosotros cuando termina el campeonato tenemos una serie de estadísticas que dice, bueno, con respecto al torneo pasado, hubo tantos llamados, se cambió la decisión, estuvo bien, estuvo mal. Hacemos una estadística de los cambios de decisión o de los no llamados que deberían haber sido llamados. O sea, buscamos la línea, digamos, de la buena toma de decisión y de la mala toma de decisión. ¿Está? Pero siempre con un factor humano en el medio. Y vos ponete a pensar que hay situaciones que son difíciles, porque el fútbol tiene 130, 140 años, y el VAR tiene 5, y en Argentina tiene 3. Y todavía seguimos certificando muchachos porque hay muchos partidos y hay muchos chicos que no son hijos del VAR, hay pibes que son de la nueva generación que son hijos del VAR, y hay otros que tuvieron que formarse Adaptarse. como VARes después de haber dirigido toda su vida. Entonces, hay un cambio de chip y hay una situación que debemos mejorar en cuanto al tiempo, no en cuanto a la justicia. En cuanto a la justicia estamos cada vez mejor con las intervenciones, a nuestro criterio. ¿Está bien? O sea, estuvieron bien tomadas, creo que el 93,7% de las tomas de decisión del VAR. Pero a veces no somos efectivos con el tiempo, entonces no somos eficientes porque demoramos mucho. Yo prefiero ser justo y demorarme un poquito más, y no por ser rápido cometer una injusticia, dejar de ver un ángulo, perderme una cámara, descartar alguna acción rápido. Si nosotros logramos ser justos en un tiempo breve, bueno, ahí está la eficiencia que yo te digo que deberíamos tener. En algunas jugadas lo logramos y en otras jugadas no. Principalmente en las de interpretación, porque las factuales son mucho más fáciles, porque es o no es, tiras una línea o la pelota estaba afuera o lo que sea, no importa. Cuando es factual, que yo se lo muestro a Martina, a mi hijita que tiene 5 años, y me dice, sí, papá, pasó la línea o no pasó la línea, o este jugador está un metro adelantado y con respecto al último, bueno, eso que es factual, por ahí se tarda menos. Pero muchas veces cuando evaluamos consideraciones, porque ustedes tienen que entender lo siguiente, un árbitro toma una decisión adentro del campo de juego y dice penal, por ejemplo, y relata lo que vio, y le dice al VAR, para mí el arquero no llega a tocar la pelota y golpea con el antebrazo al delantero y producto de ese choque lo hace caer. El VAR tiene que revisar esa situación. ¿Qué pasa si el arquero antes tocó la pelota con la mano? Bueno, no, el arquero jugó, pero después fue imprudente o no. No fue imprudente, entonces no fue penal, entonces lo tengo que llamar. Pero por ahí lo que ve no es lo mismo que lo que pasó. Capaz que el arquero no jugó la pelota, apenas la rozó y no le pegó con la mano, le pegó con el pie. Entonces tiene que evaluar si es potencial revisión o no. Y a veces en esas cuestiones de interpretación demoramos un poquito más. Estamos trabajando para que ese tiempo se achique un poco. Fer, ahí tenemos gente en el chat que pregunta, y habilitamos a la gente que pregunte. Preguntan por la opinión de la modalidad del rugby, en la que viste que se escucha lo que habla el árbitro con el VAR. Bueno, acá opinan que sería para aportar más transparencia. Te agrego, Fer, que también lo están implementando a nivel mundial en algunas ligas, pero más que nada por incompetencia sub-20, que el árbitro supongo que lo habrás visto, que el árbitro cuando tiene la decisión final lo comunica mediante un micrófono al público también. Pasó en la cancha de Racing hace poquito. Sí, eso es uno de los cambios de la regla, que las asociaciones miembros deciden si lo adoptan o no. Nosotros todavía no hemos decidido adoptarlo, porque creemos que tenemos que trabajar un poco más sobre ese tema, pero una de las ideas es poder adoptarlo. Básicamente, para los que preguntan, tiene algo que ver con lo del rugby, está bien, porque el rugby en realidad, el TMO lo que hace es cuando el árbitro va dirigiendo el partido, va relatando y le va diciendo, y lo escucha todo el mundo. Para mí hubo un try o lo que sea, o hubo offside, o hubo un tackle, ¿no? O un tackle alto. Bueno, él lo va relatando
y el VAR le contesta y lo escucha todo el mundo, y él dice, venga el capitán, tarjeta amarilla, lo saca, bueno, etcétera, etcétera, pero como que la decisión es pública. Lo que permite ahora el reglamento a partir del 1 de junio a las asociaciones miembro, y lo que ustedes vieron fueron pruebas piloto, pero ya en algunas competencias está en desarrollo, es la decisión del árbitro antes de entrar a la cancha y tomar la decisión. Para mí es una herramienta de utilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces en la cancha no se entiende mucho. Cuando es un penal es fácil, porque vos entrás a la cancha, hubo un posible penal, lo reclaman, el VAR llama, ¿qué piensan ustedes? Lo llamó por penal. Y si el árbitro sale del RRA, que sería el monitor, digamos, para que la gente lo entienda, y señala el penal, bueno, no hay tanta confusión, está bien, che, lo que había pasado es que se había comido un penal. El tema es cuando hay una jugada que hay que explicarla. Y para eso me parece que estaría piola el uso de la herramienta. Sale el árbitro, abre un micrófono y escucha a todo el mundo. Pero una jugada más conflictiva, decir, bueno, habíamos dado córner, pero antes hubo penal, pero antes del penal hubo fuera de juego. Entonces tenemos que dar fuera de juego, porque la gente no va a entender cómo de un córner pasas un fuera de juego si en el medio hubo un penal abrupto. ¿Se Además, entiende? porque las señas Entonces no son muy ahí sí claras. poder explicar un poco mejor. Y otra cosa en la que estoy de acuerdo ustedes, y lo hablo con los muchachos, a mí no me gusta, son formas y los estilos de cada uno, pero yo les sugerí, les recomendé a los árbitros que no se tapen la boca cuando hablen, porque no tienen nada que esconder. No tienen nada que esconder. Si ustedes se fijan en mi carrera y trato de predicar con el ejemplo, no van a enganchar, y dirigí 15 años en primera, alguna toma, digamos, en la que yo esté así hablando con un jugador. No tengo nada que esconder. Yo lo que hablo con el jugador, me puedo tomar una cámara, me puedo leer los labios, no hay ningún problema. Además de que las grabaciones quedan, que los audios quedan grabados, Además que los audios quedan grabados por cualquier cosa. No son de uso público, algunos sí como material educativo y didáctico, pero si un club quiere pedir los audios, lo puede pedir tranquilamente, se los entregamos y que escuchen toda la conversación que se tuvo. Es más, cuando hacemos el trazado de líneas para la tele, lo estamos haciendo en vivo, que antes no se hacía, para darle más transparencia todavía. ¿Está bien? No es que dibujábamos una línea después y ponemos un transportador, como que escuché que dijeron a un lado, entonces damos vuelta a la cancha. Se traza en vivo, entonces si prestan un poco de atención, se trata de ser lo más transparente posible. Y por eso mismo también, chicos, yo estoy acá hablando con ustedes, llámenme las veces que quieran y estoy para despejar dudas de lo que sea, no hay ningún problema. Acá cuando nos equivocamos, cuando hacemos las cosas bien, hacemos las cosas bien, cuando hacemos las cosas bien, nadie nos llama para felicitarnos ni para decirnos, che, Fefo, qué bien que dirigió Rey Hilfer, en Platense San Lorenzo. Sí, vieron chicos que dirigió bien, se acabó la nota. Claro. Duró 10 segundos la nota. Entonces entiendo que la noticia es el avión que no aterriza, el avión que se cae. Pero cuando hagamos las cosas mal las vamos a decir, la idea no es tapar el sol con las manos, todo lo contrario, es humanizar al arbitraje, es llevarle transparencia y no hay nada que esconder, muchachos. Acá, con eso te quería preguntar algo porque vos dijiste, cuando van a haber errores lo vamos a decir, vos diste una devolución cuando pasó por ejemplo, de Falcón Pérez. ¿Lo vas a seguir haciendo? ¿Es un método que te gusta? Si se va a seguir haciendo público, creo que va claro. La pregunta de... O la haces, supongo que a puertas adentro se hace, pero que se haga público. Sí, a ver, yo estoy para formar árbitros. Yo no soy periodista, yo no voy a hacer una rueda de prensa todos los lunes. No, pero lo que me pregunten se lo voy a contestar sin ningún problema. Por ahí alguna vez contestaré en off, porque no voy, digamos, vuelvo a lo mismo. A mí no me contrataron, yo no soy el jefe de prensa del arbitraje. ¿Está bien? Pero sí quiero poder evacuar las dudas y poder llevar transparencia en las jugadas que haya que llevar. No hay ningún problema. Cuando haya un error lo vamos a decir. Siempre primero lo hablamos con el árbitro. Yo antes de hablar de lo que pasó con Yael, lo hablé con Yael 1:40. Y esto no es exponer a los árbitros. Todo lo contrario. Yo siempre digo, los árbitros estamos expuestos desde el momento en que entramos a la cancha, tocamos el silbato y nos ven 40 millones de tipos por la tele y te ven en el exterior también. Entonces, ese es tu nivel de exposición. No cometer un error o no. El error lo va a ver todo el mundo. Y cómo decirle yo a ustedes, che, la de Juan Cruz no fue roja, y todo el mundo sabe que fue roja. ¿Se entiende lo que digo? O cualquier acción, digamos, que la Dirección Nacional de Arbitraje, en su opinión, después de analizarlo, vea y tome una decisión y diga, bueno, esto creemos que fue
tal sanción o se debería haber tomado tal sanción y no se tomó. No tiene nada de malo. Lo que nosotros no vamos a hacer nunca, y yo en primera persona lo digo, es exponer al árbitro con las cosas que hablamos puertas para adentro. Eso sí no lo voy a decir. O sea, lo que yo hablé 1 hora 40 con Yael, no lo voy a decir. Que son las cosas que nosotros creemos que él tiene que mejorar, las cosas que nosotros creemos del por qué se llegó a perder una conducción de un partido, ¿está bien? Eso sí queda puertas para adentro. Eso sería exponerlo. Contarle yo a la prensa qué es lo que hablé con Yael. No, lo que hablé con Yael es un tema nuestro, es interno, digamos, no lo vamos a exponer. Estamos trabajando sobre eso, le vamos a dar las herramientas y lo pongo a Yael, por ejemplo, o por caso. Primero porque es un excelente árbitro, segundo porque ahora va a jugar un partido de eliminatorias y después se va al Mundial de Clubes, y acá el fútbol te da revancha todos los fines de semana. Y él tuvo una mala noche, y creo yo que fue su primera gran mala noche que a cualquiera le pasa en la carrera, y seguramente no se volverá a repetir, tendrá otros errores, pero lo importante es que él supo ver sus errores, los reconoció y al mismo tiempo reconoció por qué los cometió. Eso es muy importante. Entonces nosotros le podemos dar las herramientas para que él no lo vuelva a cometer. O cometerá otros tal vez, pero esperemos que los mismos no, porque le estamos dando las herramientas para tratar de evitar llegar a ese tipo de situaciones. Aus, última y cerramos. Sí, una para cerrar, Fer. Quería volver un segundo con lo del VAR, pero por ahí una pregunta que por ahí no me puedas contestar vos porque no sos alguien que decide esto. ¿Sentís que faltan cámaras para la toma de decisiones del VAR y que no solo sirven las de la transmisión? Mirá, la verdad, Agus, es que nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos. Sí, Si obvio. tenemos una cámara, tenemos una, si tenemos 100, tenemos 100. Mientras más cámaras tengamos, más evidencia vamos a tener. A veces puede llegar a ser hasta contraproducente, porque, che, Fefo, ¿por qué no deciden más rápido? Porque tengo 100 cámaras, estoy exagerando la situación, ¿no? Porque tengo 100 cámaras, yo tengo que ver 100 tomas, porque si yo miro 30 y en la toma 44 se ve un penal y yo dije, no, ya vi 30, que reanuden porque no fue nada, y la evidencia aparece en la cámara 44, yo me estoy comiendo un penal. Entonces, uno trabaja con las evidencias que tiene, hace un preseteo de las cámaras, cuáles son las más importantes para la toma de decisión, depende del sector de campo, depende cómo haya sido la falta. Nosotros tenemos un procedimiento y está todo tabulado para diferentes tipos de situaciones, cuáles son los mejores ángulos, si son cámaras bajas, cámaras altas, si son tácticas, si sirven las cámaras para ver entre jugadores cuando hay un contacto, si sirven las cámaras lineales cuando tenemos que ver una mano, si amplía volumen o no. Bueno, tenemos un protocolo para pedir las cámaras, las velocidades, los loops, los carruseles, hay todo un protocolo para trabajar con las cámaras. Actualmente tenemos las cámaras que tenemos, que son de 8 a 12, depende de los partidos, la mayoría del plan de cámaras son 8 o 9, y si en 8 o 9 cámaras tenemos la evidencia, llamamos y le mostramos al árbitro el error claro, obvio, evidente y manifiesto. Si no tenemos el error claro, obvio, evidente y manifiesto, y una cámara me da que sí, otra que no sé, otra que más o menos, no podemos intervenir. Pero es la tecnología que tenemos, que no está ni mal ni bien. Yo estuve en Kirguistán y trabajaban con 3 cámaras, y estuve en el Mundial y trabajábamos con 35 solamente para el fuera de juego semiautomático, y después creo que tenemos 26 más y había 3 operadores por cabina. Bueno, esto no es el Mundial, es fútbol argentino, tampoco es Kirguistán, que tiene 3 cámaras, y tuve la suerte de tener esa experiencia, una en el medio y dos para los offside. Y yo decía, ¿cómo hacen ustedes? Porque ni siquiera tenían a VAR, estaba el operador y el VAR. Y él me decía, simple, si encuentro algo en estas 3 cámaras, lo llamo al árbitro. Y esto es un poco lo mismo, pero con 8 o 10 cámaras. Bueno, Perfecto. Fer, muchísimas gracias. Yo agradezco también esto de poder evacuar las dudas, porque yo soy de los que digo, y esto lo pongo personal, no para los chicos, que por ahí el hincha del fútbol argentino es medio conspiranoico. Cuando por ahí designan los arbitrajes, se dice, mirá, me tocó, pasa bastante. No sé por qué decís medio, Quedamos los ojos cerrados. Sí, es bastante conspiranoico el hincha del fútbol argentino, y por ahí esto de evacuar las dudas, por ahí lo saca un poco de, bueno, tampoco voy a tener tanta duda o tanto agarrarse con el árbitro cuando en una designación o postpartido. Por eso siempre que algún árbitro o vos que estás en este cargo haya para despejar las dudas, es siempre bienvenido. Ya les dije, chicos, estoy para darles una mano y todo lo que pueda servir para llevar transparencia a la toma de decisión dentro del error o dentro de
de una buena toma de decisión, de este lado estoy. Vuelvo a decir lo mismo, no soy periodista, no voy a hacer una rueda de prensa, no soy el jefe de prensa del arbitraje, simplemente soy el gerente técnico y dentro de mi rol está tratar de evacuar algunas dudas. No lo voy a hacer cuando haya 15 partidos, en todos los partidos, la verdad que no. Sí lo hacemos con los árbitros, sí lo hacemos con los árbitros, porque les repito, nosotros trabajamos sobre la construcción de la toma de decisión, que es un proceso. No trabajamos sobre el error o no error. Si un árbitro de Nacional B cobró un penal que no era, por ahí se visibiliza. Pero a veces asume un riesgo y no cobra un penal, que por ahí no fue penal, pero igual estuvo mal posicionado. O sea, tuvo suerte de que no fue penal, porque él no lo hubiese podido ver. Entonces yo ese corte de video lo hago y al árbitro lo llamo y se lo muestro. Y le digo, vos asumiste un riesgo muy grande acá, porque acá si hubiese pasado algo, esto no lo hubiese visto. Claro. Bueno, esto es un ejemplo muy chico. Nosotros trabajamos con, a ver, dame los penales que fueron, o a ver, che, ¿cuáles son los escándalos? Y los vemos. No, las jugadas ya pasaron. Las jugadas ya pasaron. El tema es la construcción de la toma de decisión para que no vuelvan a ocurrir los mismos errores. Van a ocurrir, somos seres humanos, muchachos, somos seres humanos. Pero la idea es que las cosas queden claras los días lunes y estamos para devolverle a ustedes lo que ustedes nos pidan en tanto y en cuanto podamos. Muchas gracias, Fer. Abrazo grande y bueno, suerte y que sea leve lo que pasa o no personalmente, el problema que tuviste. Muchas gracias. Dale, muchísimas gracias a ustedes por entenderlo. Les mando un beso grande y estoy a entera disposición. Gracias, Fer. Muchas gracias, Abrazo Fer. grande. Nos vemos.